de cuando Jesús estaba en la barca, otra vez otra barca, Jesús estaba en la barca, estaba dormido, dice que la barca se empezaba a inundar porque se empezaba a meter el agua, dice que todos fueron con Jesús, 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 despiértate, que perecemos, dice, estaban gritando, la Nueva Versión Internacional. Los hombres, cada vez que se metían al agua y que había un problema en el agua, gritaban como señoritas. Ay, caramba. Eso fue ayer. Cuando Jesús estaba dormido, los baños despiertan, ¡despiértate, Jesús! ¡Ah! Imagínate un hombre gritando. Y luego, aquí cuando ven a Jesús que viene caminando sobre, bueno, ya no sé esta palabra, porque no la tengo, esta me la saqué ahorita de la manga. Pero cuando viene Jesús caminando sobre el agua, lo ven los discípulos y otra vez dicen, ¡es un fantasma! ¡Ah! En la barquita todos los dos, se pegaban unos con otros. ¿Qué hacemos? Échate un clavado. No, pues me hundo. Entonces, pero Pedro dice, ¡ay, tranquilos, tranquilos! A ver, Jesús, si eres tú, manda que yo voy a ti sobre las aguas. ¡Ah, caramba! O sea, este cuate Pedro estaba realmente metido y realmente estaba apasionado por vivir una vida de fe. Qué importante que nosotros nos apasionemos por vivir vidas de fe. Vidas que la gente puede decir son vidas al límite, vidas extremas. Estos cuates están locos. O sea, si la gente nos llega a tachar por algo, tiene que ser por una fe extrema. ¿Ok? Tiene que ser por una fe atrevida, por una fe que va más allá de los límites naturales. Que eso es lo que estaba haciendo Pedro. Todos empezaron a correr. A lo mejor Pedro también empezó a correr, pero después dijo, caray, pero soy Pedro, tranquilo. Soy machín. Entonces, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le responde, ven. Ay. Jesús le vuelve a dar una instrucción. No había nada natural, no había un sustento, no era por lo que tocaba, no era por lo que veía, no era por lo que sentía, porque yo me imagino que sentía miedo. Y no veía algo ahí por donde andar. ¿Sí? Sin embargo, Pedro dice, ok, voy. Y empieza a caminar sobre las aguas. Esa es una fe tremenda. Una fe sin condiciones, solamente, exclusivamente basada en la palabra de Jesús, en la palabra que Dios le estaba dando. ¿Sí? Una fe tremenda, una fe sin condiciones. Entonces vemos este segundo caso, Pedro está ahí. Y te digo, vemos diferentes ocasiones en que están las barcas, están los discípulos y está Jesús. Y en las barcas y con los discípulos y con Jesús pasaron situaciones muy extrañas, muy tremendas, muy importantes de remarcar, ¿sí? Ya te decía esto de cuando Jesús durmió en Lucas 8, ¿sí? Lucas 8, esto de cuando Jesús camina sobre el agua es Mateo 12, si no me equivoco, y entonces vemos cómo hay una relación entre barcas, discípulos y Jesús, y particularmente Pedro. Y Pedro está mostrando una fe sin condiciones. Déjame haceros una pregunta. Miren, ayúdenme. ¿Cuántas veces se menciona en la Biblia barcas, discípulos y Jesús? Alguien, a ver, las historias que se sepan, las historias de las que se acuerden, que tienen que ver con esto. A ver, los que les gustan los evangelios. ¿Una? Barcas. ¿No? ¿Se dan? ¿Mande? No sé exactamente, pero yo estoy mencionando ahorita 3. Momento cuando Jesús le pide la barca, ¿sí? Y después le dice a Pedro que se meta mar adentro. Momento en el que Jesús se queda dormido, ¿ok? Y los discípulos están gritando, imagínense a un hombre gritando, ¡oh! No gritan así los hombres, ¿verdad? Cuando tienen miedo. Y luego, cuando Jesús viene caminando sobre el agua, otra vez están gritando porque creen que es un fantasma. ¿Qué pasa allá? ¿Quién viene ahí? Es un fantasma que camina. Bueno, esa es la canción de Tiempo de Salir. Ahí es otra ocasión. Pero algunas otras ocasiones en las que Jesús está relacionado con barcas, con discípulos, particularmente con Pedro. ¿No se acuerdan de otra? ¿Ok? Pero tiene que ver con fe, ¿se dan cuenta? Tiene que ver con fe. Yo recuerdo otra ocasión.
Juan 21. Juan 21, versículo 1 en adelante. Aquí Jesús había sido ya crucificado, había sido muerto, ya había resucitado, ¿ok? Y los discípulos no sabían que había resucitado, o no, todavía no estaban plenamente convencidos y conscientes. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, o de Tiberias. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Dice el versículo 3, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Dice, nos vamos contigo, contestaron ellos, los otros que andaban ahí con él. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Otra vez la burra al maíz. Se fueron a pescar toda la noche y no pescaron nada. Ok. Y luego dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Dice el 5, muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Y fíjense otra vez, tiran la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Exactamente lo mismo que pasó al principio del llamado de Pedro, estaba sucediendo después de la resurrección de Jesús. ¿Ok? Dice 7, es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua, ¿sí? Entonces vemos que aún después de que Jesús ya murió y que todavía no creían que había resucitado, se regresan al antiguo oficio y vuelven a agarrar las barcas, ¿sí? Les hago una pregunta. Pedro, Juan, que eran pescadores, la Biblia nos dice, ahí mismo en Lucas 5, un poquito más adelante, que dice, dejándolo todo, Jesús les dice, vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y dice, dejándolo todo, siguieron a Jesús, ¿ok? Pero ¿por qué ahora, cuando Jesús ya aparentemente no ha resucitado, tienen otra vez sus barcas? ¿Dejaron sus negocios completamente? ¿Dejaron sus negocios completamente por seguir a Jesús? No, no los dejaron. Apenas Jesús había muerto y fueron a ver el negocio y se enfocaron otra vez en el negocio. ¿Ok? Pero el negocio no lo habían dejado. Ahora, las diferentes ocasiones en las que Jesús está relacionado con barcas, ¿ok? La pregunta es, ¿de quién eran las barcas? ¿Qué barca siguió utilizando Jesús? ¿De quién? Pues las de ellos, ¿sí? Las siguió usando las de ellos, no dejaron su negocio por completo. Y cuando Jesús aparentemente no ha resultado, vuelven a su negocio y Jesús los vuelve a sacar, ¿ok? Pero seguía habiendo ahí relación con el negocio, ¿sí? Pero estamos enfocados en la historia de Pedro, en la fe incondicional de Pedro. Si seguimos viendo a Pedro, después vemos a Pedro en Hechos capítulo 3, cuando habla de la curación de un cojo. La primera, aquí está la barca, ok, te la entrego Jesús, úsala para que prediques. La segunda, lleva la barca adentro y allí avienta las redes y vas a pescar. Pedro lo hace, que es lo que estamos viendo aquí, y reciben una gran pesca, su fe estirada. Y luego pasa el tiempo, más adelante vemos que Jesús viene caminando sobre el agua, pero le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le responde, ven, y empieza Pedro a caminar sobre las aguas, ¿sí? Su fe es estirada, pero de repente, ¡pum!, se le vuelve a encoger un poquito y se cae, ¿sí? Pero esa fe está en proceso de crecimiento y está moviéndose. O sea, no es una fe estática, no es una fe de que, ay, pasito a pasito y que, ay, que no me vaya a caer. No, o sea, es una fe que es movida y es aventada, estirada,
sí, tensionada por la palabra de Dios, por la